¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí donde ustedes están, ¿sí? Seguimos trabajando desde nuestros hogares, desde sus casas. Recuerden que estamos trabajando y este es un proceso diferente para cada uno, pero yo creo que ustedes están dando lo mejor de cada uno, ¿ya? Quiero felicitar a esos estudiantes que están presentando su tarea diario. Esos estudiantes, muy bien, qué bueno que envíen sus tareas. Aquellos estudiantes que no están enviando su tarea diaria, tienen que enviarlo para yo poderla revisar. Caso contrario, la calificación no será la misma, será diferente, porque ya es una tarea atrasada, ¿ya? Entonces me da mucho gusto poder continuar trabajando con ustedes. Vamos a poner muchas ganas, mucho entusiasmo y vamos a prestar mucha atención porque ya hemos entrado a la unidad número 2. ¿Ya? Entonces son temas un poco más complejos, un poco diferentes, o son diferentes, ¿ya? Entonces vamos a poner mucha atención. Vamos a trabajar el tema de fracción generatriz. Y para ello vamos a recordar un pequeño concepto de lo que es la fracción generatriz. La fracción generatriz es la fracción que dio origen a un determinado número decimal. ¿Ya? Entonces, quien dio origen a un número decimal fue la fracción generatriz. La fracción generatriz de un número decimal es la fracción irreductible o equivalente a ella, que le da origen o lo genera, ¿sí? En otras palabras, la fracción generatriz de un número decimal es la fracción en la que al dividir el numerador entre el denominador arroja un cociente y ese número es un número decimal, ¿sí? Ahora, tenemos tres tipos de fracciones generatriz, ¿ya? La primera, tenemos la fracción generatriz de una expresión decimal exacto, de un decimal exacto. ¿Cuándo decíamos que es un decimal exacto? Cuando al dividir el residuo me daba 0, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el primer ejemplo. Si yo coloco esta cantidad, 0,345 milésimas, si yo quiero saber cuál es la fracción generatriz de este decimal exacto, hago lo siguiente. Primero, escribo todos los números en el numerador, todo el número decimal sin coma, 0, 3, 4, 5. Ese número va a ir como numerador, va a ir como numerador, ¿sí? Ahora, ese 0 no es necesario escribirlo porque usted sabe que un 0 antes de la coma no es necesario escribirlo. Muy bien, entonces tenemos que el 0 no es necesario escribirlo al inicio. Si tuviese un número natural, ahí sí tendría un valor significativo o un valor cuantitativo, pero el 0 antes del 345 no es necesario. Entonces coloco solo las cantidades con excepción del 0 en entero y luego en el denominador coloco el 1 y cuento los decimales que hay y coloco tantos ceros como decimales haya. Si hay 1, 2, 3, quiere decir que voy a colocar 3 ceros. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces se escribe en el denominador la potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga la expresión decimal. ¿Ya? Dada en este caso, cuento 1, 2, 3, coloco 3 ceros, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, y esta fracción se puede convertir en una fracción irreducible. ¿Qué significa? Que voy a simplificar. Para simplificar, un ejemplo aquí, este numerador termina en 5 y este termina en 0. Ambos son múltiplos de 5. Quiere decir que a ambos yo los puedo dividir para 5 y de esa manera voy a simplificar la cantidad, ¿sí? Voy a colocar el número 5 chiquitito para que ustedes sepan que lo he dividido para 5. Dividir para el mismo número, el numerador,
y el denominador significa simplificar. Entonces 345, la quinta de 345 es 69. Y la quinta de 1000 es 200. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda esta fracción? Esta fracción ya se convierte en una fracción irreducible porque queda 69 200avos. ¿Sí? Entonces, este número decimal se convirtió ahora en una fracción irreducible. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a escribirlo aquí. Si yo tengo 43 enteros con 78 de centésimas, 43 enteros, 78 centésimos, ¿ya? Voy primero a escribir toda la cantidad en el numerador sin la coma. Sin la coma, ¿ok? Sin la coma, ¿ya? Y en el denominador voy a escribir el 1 y voy a contar cuántos decimales hay. Solo cuento los decimales. El decimal es el que está después de la coma. 1, 2. Quiere decir que le voy a agregar 2 ceros. 1, 2. ¿Ya? Y si yo simplifico, porque aquí también puedo simplificar. Pongamos, esta fracción termina en un número par y este termina en un número par. Quiere decir que ambas las puedo simplificar y le voy a sacar la quinta. Voy a simplificar para 5. Voy a dividir. Entonces me queda la quinta, perdón. Voy a sacar la mitad porque aquí no tiene quinta. Voy a sacar la mitad porque son números pares. El 8 es un número par y el 0 es un número par. Voy a sacar mitad. Entonces me queda la mitad de 4378 es 2189. Y la mitad de 100 es 50. ¿Ok? Entonces aquí yo este número decimal, que es un decimal exacto, este número decimal exacto, lo he convertido a una fracción generatriz, ¿sí? A una fracción generatriz. ¿Por qué? Porque este número decimal exacto, una vez que ya está en un número decimal, lo puedo convertir en una fracción. ¿Y qué hago? Copio todos los números y esto queda como numerador, pero lo copio sin la coma, ¿ya? Luego coloco el 1 en el denominador y cuento tantos decimales hay, coloco los números 0. Si hay 3 decimales, coloco 3 ceros, 1, 2, 3. Si hay 2 decimales, coloco 2 ceros, 1 y 2, ¿sí? Entonces, este es el tema del día de hoy que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, vamos a realizar algunos ejercicios, ¿ok? Ya aquí hay 2 ejemplos, vamos a explicar otro. Copiamos en el cuaderno. A ver, entonces trabajemos. 12,02. ¿Ya? Este número lo voy a convertir en una fracción generatriz. ¿Qué hago primero? Escribo la cantidad sin la coma. ¿Ya? Ese va a ser mi numerador. En el denominador escribo el número 1 y cuento cuántos decimales hay. 1, 2. Como hay 2 decimales, voy a colocar 2 ceros. ¿Sí? Y aquí está mi fracción generatriz. Esta fracción la puedo simplificar. No todas las fracciones se pueden simplificar, pero esta sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque terminan en número par y puedo sacar mitad. La mitad de 1202, ¿cuánto sería? 601. Muy bien, 601. Y la mitad de 100 sería 50. ¿Sí? Entonces, este número decimal ya tiene una fracción generatriz. Y esta fracción generatriz ahora tiene una fracción irreducible porque la hemos
simplificado. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 0,963 milésimas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar sin la coma los números en el numerador. 0,963. El 0 antes del 9 no tiene ningún valor, así que lo voy a eliminar. Ya, hago la línea de la fracción y coloco el número 1. Ahora voy a contar los decimales. Cuenten. 1, 2, 3. Coloco 3 ceros. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces aquí, esta fracción no la puedo reducir, porque esta fracción aquí arriba tiene tercera. El 9, el 6 y el 3 tienen tercera. Pero el 1000 no tiene tercera, el 1000 es un número par. Este 1000 tiene mitad y tiene quinta, ¿sí? Entonces no puedo simplificar. La respuesta queda de esta manera, ¿ya? Y hacemos un último ejemplo. El último ejemplo, recuerden que hay que copiar los ejercicios, ¿ya? Hacemos el último ejemplo. Si tengo 0,324, ya, voy a escribir la fracción generatriz. Escribo todo el número sin coma. 0, 3, 2, 4. El 0 antes del 3 no tiene ningún valor cuantitativo, entonces lo elimino. De ahí en el denominador escribo el número 1 y cuento los decimales. 1, 2, 3. Quiere decir que escribo 3 ceros. 1, 2, 3. ¿Sí? Esta fracción de aquí tiene mitad. ¿Por qué? Porque termina en 4, que es par, y en 0, que es número par. Ambos tienen mitad. Entonces vamos a sacar la mitad. Mitad quiere decir que lo voy a dividir para 2. ¿Ya? Y la mitad de 324, ¿cuánto es? A ver, la mitad de 324, 172. Muy bien. 172. $162. ¿Ya? Y la mitad de 1500. Esta fracción puede también sacarse mitad. Lo dividimos para 2. ¿Ya? Mitad de 162, 81. Mitad de 500, 250. ¿Sí? Entonces me queda 81 entre 250. ¿Ya? Y de esta manera he hallado la fracción generatriz de este número decimal exacto, ¿sí? Entonces hemos trabajado el tema hoy de fracción generatriz. Muy bien, estudiantes, entonces eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Gracias por su atención. Recuerden hacer su tarea, cuídense mucho. Adiós, gracias por su atención. Gracias, muchas gracias.